Maduro no era nuestro hijo de puta. Esa frase es conocida. La revista Time se la atribuyó a Franklin Delano Roosevelt, supuestamente en referencia al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en noviembre de 1948. Apócrifa o no, da igual. El punto es este. A veces los Estados Unidos respalda a un dictador porque es manejable, porque mantiene el caos a raya y alinea su poder con los intereses de Washington. Somoza era brutal, pero era un problema con el que se podía trabajar. Ahora, cuando hablamos de Maduro, nope. Ya estaba haciendo negocios con Moscú y con Pekín, y eso era un gran error, imperdonable, se volvió inmanejable. Eso para los gringos, ¿verdad? Para los gringos lo convirtió entonces en alguien descartable. Les tiro otra idea. Ninguna organización, ni una familia, ni el Vaticano, ni el régimen chavista piensa jamás como una sola cabeza. La homogeneidad es una ficción. El régimen de Maduro, para mí, lo está confirmando. Alguien habló. Tal vez fueron las secretarias, tal vez los jefes de seguridad, quizá incluso asesores. Nadie haría eso a la ligera, ni sin aprobación de gente importante. Por eso es que el escuadrón Delta Force lo encontró como lo encontró, sin mayor problema. Eso nos dice algo, que ciertos individuos pues ya habían concluido que Maduro se había convertido en un lastre. Mantenerlo al mando era más riesgoso que dejar que los Estados Unidos se encargara. Su propio círculo, para mí, lo dejó caer los dados. El senador, o mejor dicho, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó implícitamente esa lógica. Dijo que Delcy Rodríguez, ahora presidente en funciones, se comprometía a que haría lo que estuviese a su alcance para mantener al gobierno operando. Es decir, el chavismo sobrevive en forma burocrática y la continuidad del Estado entonces se mantiene. No hubo combate militar y Estados Unidos no está en guerra con Venezuela. Así lo dijo Marco Rubio. Lo ocurrido fue simplemente, según los Estados Unidos, la extracción de un detenido de alto perfil, una especie de operativo policial con esteroides. Eso es lo que afirman por lo menos públicamente. Y eso ya es algo. Esto que vemos y vimos no es una traición por traición. Fue y es un cálculo para mantener a Venezuela funcionando, proteger el flujo petrolero, debo decir, y evitar la violencia política y social. Por eso, por ahora, los chavistas son necesarios. Muchos de ellos, de alto rango, hicieron fortunas. Eso ya lo sabemos. Es decir, intuimos, o casi que sabemos, que son corruptos. Pero son los que saben el teje y maneje de la industria, del gobierno, del país. Conocen las entrañas del sistema, el vientre de la bestia. Una transición entonces administrada, si es que realmente está ocurriendo, está preservando la continuidad y la normalidad, evitando el caos. Esto no es como decir Bagdad después de que los estadounidenses votaron a Saddam Hussein y empezar entonces de cero. El gobierno venezolano sigue siendo funcional, sigue siendo administrado por chavistas o por maduristas o por los dos. Maduro no fue el premio mayor. La estabilidad de Venezuela era el premio mayor. La continuidad del negocio petrolero era el premio mayor. Y para los chavistas el premio mayor era la supervivencia. Es decir, que no los agarraran, los metieran presos y se los trajeran para Estados Unidos como han hecho con Maduro. Y aventurándome, aunque concienzudamente, yo diría que los más inteligentes o audaces o vivos, como dirían en mi país, allá en Venezuela ya sabían que no necesitaban a un Maduro radiactivo imposible de manejar. Solo necesitaban que el sistema siguiera trabajando en silencio, con eficiencia, mientras observaban cómo las piezas iban cayendo donde tenían que caer. Vengámonos ahora aquí a Estados Unidos y veamos quiénes son los que manejan realmente
los hilos. Hay un funcionario, se llama Stephen Miller y es el subjefe del gabinete de Trump para políticas públicas y también de seguridad nacional. Fue también el director de redacción de discursos durante la primera administración del presidente Trump entre 2017 y 2021. Sí, eso es hablar con la boca llena, ¿no? Ese tipo no es cualquier cosa. Para que entendamos, cuando Trump habla, suele sonar como Stephen Miller. ¿Por qué? Porque Miller es el ideólogo o más importante o más visible de la presidencia. Es uno de los que sustentan intelectualmente lo que se dice y hace. Y lo que escuchamos al propio presidente Trump luego decir, y que se convierte luego en políticas públicas en las calles o en el escenario internacional. Miller le dijo hace poco al colega periodista Jake Tapper de CNN en el programa The Lead que el gobierno venezolano ha enviado mensajes claros al secretario de Estado, es decir, a Marco Rubio, y a los principales negociadores, y están dejando claro que van a cumplir con las condiciones, con las exigencias que está pidiendo Estados Unidos. También Miller dijo esto: Estados Unidos no solo tiene intereses en el hemisferio, sino autoridad real cuando estos intereses están en juego. Miller sostuvo y sostiene que Estados Unidos está usando su ejército para proteger intereses sin pedir disculpas cuando se trata del hemisferio americano. Somos una superpotencia, dijo, y bajo el presidente Trump vamos a comportarnos como tal. Entonces es absurdo que permitamos que una nación en nuestro propio patio se convierta en una proveedora de recursos para nuestros adversarios, o sea, China, Rusia, Irán, pero no esté siendo un proveedor de recursos para nosotros, los Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo también lo siguiente: Venezuela no puede comerciar su petróleo, tiene que ser autorizado por nosotros. El dinero lo maneja Estados Unidos, que se va a asegurar que llegue al pueblo venezolano. Rubio ha enmarcado a Venezuela y a la región en general como parte del vecindario de los Estados Unidos y ha enfatizado que no se va a permitir que países de otro hemisferio y de este hemisferio se conviertan en bases de operaciones para adversarios como China, como Rusia, como Irán o como el grupo islámico Hezbollah. Estas dos personas de las que he hablado, Stephen Miller y Marco Rubio, son dos voces importantes de la administración Trump. A esto, a lo delineado, lo que estoy hablando, se le está conociendo como la doctrina Monroe, que eso es una mezcla de los nombres de Donald Trump y de James Monroe, presidente James Monroe, debo decir, presidente allá por 1823. Trump se apropió del término tras la incursión en Venezuela el pasado 3 de enero, la incursión en la que se capturó a Maduro, ¿no? Pero el término fue utilizado, de hecho, por primera vez por este periódico conservador, el New York Post. Eso fue allá por enero 8 de 2025. Desde ese momento, ese nombre circuló en medios conservadores hasta que ahora pues ya es parte del dominio público, ¿no? La doctrina Monroe es la agresiva, brutalmente franca y expansionista agenda de política exterior de los Estados Unidos. Bajo esta se ha planteado entonces retomar, por ejemplo, el Canal de Panamá, anexar Groenlandia o intervenir militarmente en Colombia y México, argumentando seguridad nacional. Para ser franco, esta política estadounidense, quizá lo único novedoso que tiene, es que se grita abiertamente a los cuatro vientos. Nada más. Estados Unidos ya tiene un historial de intervenir en la región cuando algo se sale de las manos. Cuando James Monroe, en el siglo XIX, lo planteó, era parte de un discurso anual al Congreso. Y no fue ni siquiera la parte medular del discurso, pues, porque las ideas no podían aplicarse porque la nación no tenía el poderío económico ni tampoco militar. Era más bien una declaración de principios, era algo aspiracional, apuntada en aquel entonces a Francia, a Inglaterra y a las potencias coloniales para que se mantuvieran fuera de los nuevos estados independientes del continente americano, ¿no? Para mí eso muestra cómo desde los primeros años de Estados Unidos había ya un influyente grupo de pensadores que consideraba a las Américas como una región bajo la influencia o la tutela estadounidense.
Avancemos. El presidente Theodore Roosevelt en 1904 la refinó en lo que hoy se conoce como el corolario Roosevelt. La reiterada mala conducta, decía, o incapacidad gubernamental puede en América llegar a requerir la intervención de alguna nación civilizada, y la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe nos va a obligar, aunque renuentemente, a ejercer un poder de policía internacional. Eso lo dijo allá por 1904. Esas ideas cimentaron lo que un año antes, en 1903, ya se había hecho: apoyar la independencia de Panamá de Colombia para detener los derechos de construir el canal interoceánico. Así, de esta manera, a lo largo ya de todo el siglo XX, la política de los Estados Unidos osciló entre la zanahoria o el garrote, dependiendo de la coyuntura. Y ejemplos sobran. Franklin Roosevelt y su pleitesía a Anastasio Somoza, el dictador, ¿no? Su política del buen vecino. Kennedy con la Alianza por el Progreso en los 60, buscando desarrollo y estabilidad. Eisenhower y el golpe de Estado en Guatemala, Jacobo Arbenz en los 50. Apoyo a derrocamientos en Brasil o en Chile en los años 70. Ocupaciones en Haití y República Dominicana. Invasiones a Granada o a Panamá, o el apoyo masivo a guerras civiles como la de El Salvador bajo Reagan, o el Plan Colombia del presidente Clinton en los años 90. Así que por más de 150 años ha sido una combinación de políticas que tienen a su base la idea central de Monroe y que combina lo aspiracional con lo brutal: proteger intereses estadounidenses, asegurar la influencia, a veces con armas, a veces con diplomacia. Entonces, lo que hoy vemos con la reinterpretación de la Monroe Doctrine es la franqueza de Trump, Rubio y de Miller sobre el hemisferio. Adversarios, autoridad estadounidense, así que todos los rivales que tengan mucho cuidado. Y eso, como les digo, no es un invento de este presidente, sino la versión sin tapujos de una lógica que ha marcado la región desde que Estados Unidos empezó a pensar que América era para los americanos, que no era una frase, sino más bien una estrategia. Entonces, resumiendo, Monroe, aspiracional, Europa, no se metan aquí. Theodore Roosevelt en 1910, garrote: si hay desorden o impotencia, nosotros intervenimos como policía. Franklin Roosevelt, años 30, zanahoria: cooperemos, respetemos, soberanías, menos marines. Guerra Fría, garrote encubierto: CIA, golpes, guerras proxies. Trump, Rubio y Miller, ya hoy día, garrote a la vista, brutalmente franco, sin pudor: América y sus recursos son para nosotros, para los estadounidenses. Entonces, esto no es nada nuevo. Lo nuevo es el descaro. Y para estos últimos, pues, estoy hablando de Trump, de Miller y de Rubio, es sencillo que el desafiante Nicolás Maduro era un estorbo porque negoció lo innegociable con quienes no debía negociar. Y ahora pues ya está fuera, preso, enjuiciado y con la alta probabilidad de que nunca va a volver a ver su tierra más. Ahora, ustedes se preguntan, ¿y esto cómo fue posible? Me preguntan también, ¿no? Como decía un viejo político salvadoreño, en política todo es posible. Maduro ahora ya está fuera del poder, pero en su lugar no hay un nuevo gobierno encabezado por la oposición, que supuestamente ganó la última elección. Y tampoco se han convocado a nuevas elecciones. Lo que estamos viendo es un gobierno títere, según lo afirma el propio presidente Trump. La ahora presidenta, Delcy Rodríguez, era la segunda de Maduro. Ella sigue en el poder. Diosdado Cabello, crítico fiero de Estados Unidos y supuesto cabecilla también del cartel de los soles, sigue libre y en funciones. Recordemos que una de las razones que Estados Unidos ha dado para sacar del poder a Maduro es que había puesto a servicio de este cartel llamado de los soles
los recursos del Estado venezolano y que él mismo era una especie de cabecilla. Algo de lo que se han desdicho luego ya en corte, porque intuyo que no tienen cómo probarlo. Y en corte, recuerden que a veces no importa, no a veces, en corte no importa la verdad, importa lo que tus abogados puedan probar o los fiscales puedan probar. Bueno, los venezolanos entonces querían un cambio de régimen y libertad, pero lo que siguen teniendo es lo mismo. Mientras que los estadounidenses tienen el control del petróleo y a Trump comunicando que él es el presidente de hecho en funciones de Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? Que como dijo el político salvadoreño, en política todo es posible. Todo indica que hubo negociaciones para sacar del juego al que no quería jugar el juego, al que negoció lo innegociable, con quienes no debía negociar, o sea, Maduro. ¿Habrá sido el único en aprobar esas negociaciones? Todos los que hemos mencionado, Diosdado, debo decir, o Delcy, no lo sabemos al momento. Lo que sí estamos comenzando a saber es esto. Una investigación del Miami Herald, por ejemplo, reveló que en 2025 un grupo de altos funcionarios del chavismo, encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, exploró contactos secretos con Washington a través de intermediarios en Qatar para plantear una transición política que excluyera a Nicolás Maduro, pero que preservara al resto del aparato de poder. Según el reporte, la propuesta presentada en al menos 2 ocasiones ofrecía madurismo sin Maduro, con garantías energéticas y de estabilidad a cambio de reconocimiento y alivio de presiones. El gobierno estadounidense escuchó, pero supuestamente rechazó el planteamiento. El artículo no confirma reuniones directas con la CIA ni con funcionarios de inteligencia estadounidenses, sino contactos indirectos a través de mediadores, al extremo que Delcy Rodríguez negó públicamente, calificando eso de guerra psicológica. Muchas de esas reuniones se realizaron hasta en los últimos meses de 2025. Ahora, adelantemos a enero de 2026. Y está más claro que las conversaciones entre los venezolanos y la administración Trump sí llegaron a algunos acuerdos. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el mismo presidente lo han confirmado públicamente, diciendo que Rodríguez está trabajando con Estados Unidos para mantener estabilidad y una transición amigable, conveniente a ambas partes. Esos hechos apuntan a que, al menos por ahora, los Rodríguez, Diosdado y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, son funcionarios protegidos que facilitan la transición a algo que aún no sabemos con certeza qué es lo que va a ser. Hasta aquí los que agarraron silla en este baile político. Y Maduro, que fue el que se quedó sin silla, porque no estaba improvisando ni jugando a la retórica antiestadounidense. Y les digo por qué. Él estaba haciendo negocios reales, estratégicos, y los estaba haciendo con potencias que Washington no solo considera competidoras, sino que identifica y nombra como adversarias. No era una pose ideológica de Maduro ni propaganda, pues. Estaba alineándose con potencias rivales. Les voy a dar algunos datos. El 20 de noviembre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una prórroga de 15 años a las empresas mixtas petroleras entre el estatal PDVSA y una filial rusa, Petromost. Eso fue un amarre legal y energético de largo plazo con Moscú. Eso implicó ceder gestión, inversión y planificación de recursos estratégicos a una potencia que los Estados Unidos, pues ya sabemos cómo la considera. En el caso de Irán, el patrón también fue igual. Acuerdos amplios, multisectoriales, petroquímica, gas, tecnología, agricultura, comercio, y todo eso presentado por ambas partes como una alianza estratégica integral. Con China, en 2025 se profundizó una relación de cooperación masiva de energía, de minería, de tecnología, infraestructura y también de salud, bajo el marco explícito de una asociación estratégica de largo plazo. El último movimiento público lo vimos el día precisamente en el que Maduro fue capturado. Horas antes se había reunido con una delegación de China que estaba encabezada por un señor que se llama Qiu Xiaoqui, enviado especial de Latinoamérica de parte de los chinos, ¿no? Ellos se reunieron en el Palacio de Miraflores. Entonces, miren, como decía un amigo, bad, my house.
Para Estados Unidos el problema nunca fue solamente Maduro como figura autoritaria o incómoda. El problema fue Maduro como actor que decidió negociar lo innegociable con quien no debía negociar. Negoció recursos, energía y posicionamiento estratégico con adversarios de los Estados Unidos. Maduro estaba buscando blindarse en un esquema multipolar en momentos en que su propio régimen se sentía débil, fracturado. En síntesis, Maduro dejó de ser un problema manejable y pasó a ser un problema alineado con potencias adversarias y por tanto no manejables. Entonces, incluso para sus propios compañeros empezó a ser un jugador demasiado costoso de estarlo acompañando y de protegerlo. Maduro quizá no creyó, al menos públicamente, que Estados Unidos se iba a atrever a sacarlo del poder o se creyó protegido por la tecnología de sus aliados. Eso me imagino que poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Aquí una reflexión al estilo Realpolitik. Esto no es nuevo. Lo nuevo es el descaro, el desprecio abierto y sin tapujos al sistema de consenso internacional post-Segunda Guerra Mundial para adquirir y manejar los recursos de otro país, para declararse, aunque sea juguetonamente, presidente en funciones de una nación extranjera. Eso lo hizo el presidente Trump, lo posteó en su red social Truth. Esto es lo que se conoce como doctrina Monroe, pero en esteroides, de lo que hablamos ahora, doctrina Donroe. Esa misma política que ya fue utilizada por Roosevelt, por Eisenhower, por Nixon, Reagan, Clinton, etc. Y hoy, como les digo, le llaman la Donroe, la doctrina Donroe. Estados Unidos no actúa por impulsos nacionales. Debo decir, no actúa por impulsos morales, sino por simpatía. Estados Unidos no actúa por impulsos morales ni por simpatías personales. Actúa por cálculo, por intereses. Maduro no solo no era el hijo de puta de Washington, sino que también era alguien que había cruzado una línea importante, la de negociar lo que no debía, con quien no debía, sin el poder suficiente para sostener las consecuencias de si los venezolanos ahora van a tener libertad o van a tener más chavismo o menos chavismo, o si van a tener el petróleo para ellos. Eso lo vamos a ir viendo y eso es objeto de otra columna. Por ahora cerremos esta parte diciendo lo siguiente: los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Y pilas con esa idea, porque la semana anterior Trump habló de que los siguientes atacados podrían ser los carteles mexicanos de la droga. Sobre eso, ayer la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que había tenido una conversación con el presidente Trump en medio de esta escalada de retórica sobre el combate a los carteles de la droga. Sheinbaum describió la llamada como que fue buena, que fue respetuosa y dejó claro que México descartó cualquier intervención militar estadounidense en su territorio. Ella dijo que Trump había ofrecido apoyo adicional si es que México lo solicitaba, pero Sheinbaum añadió que el país iba a continuar con su propia estrategia de seguridad dentro del marco de su soberanía y sin tropas extranjeras. Ese intercambio es significativo porque llega justo después de que Trump insiste en que Estados Unidos podría intensificar acciones en tierra contra los cárteles, una declaración que encendió alarmas sobre posibles operaciones más allá de los ataques marítimos que ya se han ordenado, los que se hicieron en contra de lanchas venezolanas. Ahora, no quiero sonar aquí como profesor, pero miren, desde una perspectiva histórica y estratégica, este momento a mí me recuerda al diálogo entre Tenas y Melos que relata el historiador Tucídides, que dice que cuando hay una profunda desigualdad de poder, apelar a la justicia, a la neutralidad o a normas compartidas no detiene necesariamente a quien tiene la fuerza, en este caso, Estados Unidos. Melos creyó que sus argumentos morales serían suficientes, como México.
y Atenas destruyó a todos, Atenas como Estados Unidos. No estamos diciendo que Estados Unidos va a ir y destruir México, estamos hablando del paralelo histórico, ¿no? Ahora, esa lección no solamente pertenece a la antigüedad, es una advertencia permanente. Las normas importan solo si el poder las respeta o teme sus consecuencias. En este caso, México ha hecho lo que cualquier soberano haría: defender su integridad, insistir en la cooperación y rechazar la idea de tropas extranjeras en su territorio. Pero incluso con las garantías o supuestas clarificaciones de Trump, el desequilibrio de poder con Estados Unidos sigue siendo grande. Eso coloca a México en una posición muy frágil, no porque su presidente, Claudia Sheinbaum, no tenga la razón, sino porque cuando el otro lado, en este caso Estados Unidos, no se siente estrictamente obligado por los límites institucionales, la retórica de fuerza sigue, es consistente y es persistente. Y no sabemos si esto se va a materializar en lo que hablamos, en un ataque. Ahora bien, si en algún momento se llegara a hacer eso, una acción militar estadounidense contra los carteles dentro de México, ahí es donde nuestras reflexiones sobre esto de la doctrina Monroe y la naturaleza de las organizaciones criminales pueden aportar un poco a iluminar frente al problema que estaríamos. ¿Por qué? Primero, los carteles mexicanos de la droga no son ejércitos centralizados con un cuartel general fácil de ubicar y destruir. Son redes dispersas con células flexibles y múltiples estructuras de mando. Eso significa que no hay un objetivo único que si lo golpeas, se cae. Eso es una diferencia fundamental con el tipo de guerras a los que los Estados Unidos está acostumbrada, ¿no? Las guerras convencionales o incluso a las campañas contra organizaciones jerárquicas como Al-Qaeda. Segundo, golpear objetivos dispersos no necesariamente destruye la capacidad de violencia ni tampoco va a mejorar la seguridad en México ni en Estados Unidos. En escenarios donde se ha intentado incapacitar a los líderes sin atacar las causas profundas, en este caso del narcotráfico o de las redes subyacentes, la violencia a menudo se fragmenta y persiste. Ya lo vimos, los carteles de hoy día no son los mismos carteles de hace 10 años, ni de hace 25 años, ni de hace 30. Es decir, se desarmaron antes, mutaron, se formaron otros. Tercero, México no está aislado geográficamente como lo está Venezuela, y esto es bien importante. Una escalada de fuerza puede generar desorden, desplazamientos de personas, interrupciones económicas, violencia social y presiones que van a obligar a la gente a cruzar la frontera, y eso va a agravar entonces lo que está pasando aquí en Estados Unidos y va a generar crisis humanitarias que van a afectar directamente a este país, no solo a México. Esas son consecuencias que están integradas por el hecho de que somos vecinos y por el hecho de que hay una interdependencia entre México y los Estados Unidos. Se quiera o no se quiera, le guste o no le guste. Ahora, una vez más, una acción militar bajo esto de la lógica de la doctrina Monroe, no es evidente que podría avanzar de manera clara los objetivos de los Estados Unidos. Más bien podría generar, como estamos hablando, los efectos contrarios, adversos. Esto necesariamente fuerza a tener que entender profundamente la complejidad local, no solo en México, también aquí en Estados Unidos, porque creer que solo con pura violencia y atacar va a solucionar todo es ignorar precisamente las causas internas y lo que hace que el narcotráfico esté tan íntimamente ligado no solamente con las autoridades mexicanas, con las poblaciones que viven y conviven con el narcotráfico, los que trabajan para los narcotraficantes, sino también el hecho de que aquí en Estados Unidos hay un gran consumo de droga. Mientras haya consumo, va a haber producción y va a haber tráfico de droga. Entonces, esto aquí no se soluciona con simple violencia o ataques militares, así como tampoco que eso se produzca. Esos ataques no se van a evitar ni se van a solucionar apelando, como lo está haciendo México, a las leyes internacionales o a tener la razón o a la moralidad.
Entonces este es un tema que hay que pensárselo muy, muy bien. Porque ante un presidente imprudente y con una doctrina como la que tiene actualmente Estados Unidos, las apelaciones a la razón, a la moralidad o a las leyes internacionales no va a evitar que haya un ataque quirúrgico, como le llaman ellos, a los cárteles de la droga. Pero tampoco atacar a los cárteles de la droga ignorando todo lo que hemos hablado, lo de las causas, tanto en México como en Estados Unidos, va a lograr acabar con el problema. Ya se intentó. Esta lucha no es de ahora. Esta lucha tiene 40 años. Empezada ya en Colombia. ¿Y cómo está en Colombia ahora? Hay nuevos grupos, hay nuevos cárteles. Entonces esto no se soluciona de esa manera. La dejamos por acá por el momento. Ya explicamos de la doctrina Monroe, la posición de México y por qué Maduro en un momento dado se convirtió no solamente en alguien descartable y molesto, no solo para Estados Unidos, sino también para los propios funcionarios que alguna vez lo acompañaron en el gobierno de Venezuela. Si esto te sirvió, dale like, por supuesto, y compártelo, ¿no? Krill out.